Dios bendiga, pueblo de Dios. Le saluda su hermano Eddie Franklin Mato y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Variedades Cristianas Digital. Roca mía, castillo mío, mi libertador, eres tú, Señor, mi escudo, alto refugio, solo en ti puedo confiar. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta plataforma Variedades Cristianas Digital. Nos sentimos contentos y agradecidos de Dios de una vez más poder llegar hacia ustedes. Hoy quiero dirigirme de una manera muy especial a esas personas inconversas, aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Quiero tratar de explicarle a través de la palabra de Dios por qué tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué hay que arrepentirse? Esa es una pregunta que yo en mis tiempos que estaba apartado de Jesucristo me hacía, pues era el mensaje principal que yo escuchaba a los cristianos. En República Dominicana, que es mi país, es común ver a personas predicando la palabra por doquier. En las guaguas, en los carros, con un megáfono, en los hospitales, en las cárceles. Y siempre, cuando yo no era cristiano, yo escuchaba que siempre sus mensajes giraban en torno al arrepentimiento. Y de alguna manera, yo sé que también otras personas se hacían también el mismo cuestionamiento. ¿Por qué los cristianos hablan tanto de arrepentirse? ¿Será que ellos se creen perfectos y que todos somos pecadores y ellos son los únicos santos? Pues en ese momento yo no entendía la palabra de Dios, pues estaba apartado de Cristo. Y ahora que he tenido la oportunidad a través del Espíritu Santo de leer su palabra, me di cuenta por qué es tan importante arrepentirse. Ahora me doy cuenta que aunque de alguna manera en algunos momentos hemos escuchado a algunos cristianos hablar de una forma un no tanto prudente al decirle a la persona que se tiene que arrepentir, pues ahora yo me doy cuenta que sí, que tenían razón los cristianos que me predicaban. Quizás no era la forma prudente de decirlo, porque muchas personas arremetían contra mí. Tienes que arrepentirte. Si no te arrepientes, te vas para el infierno. Sí, es verdad, pero creo que habría una forma un poquito más bonita de hacerlo. Entonces, hoy quiero a través de la palabra tratar de descifrar esa pregunta. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Y vamos a la luz de la palabra, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el libro de Romanos, en su capítulo 3, versículo 23. Y la palabra de Dios reza de la manera siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores. Y me llama mucho la palabra destituido, destituir. La palabra destituir es quitar a una persona de una posición que le pertenecía. O sea, el estado original del hombre no era el pecado. El hombre desobedeció a Dios, pecó contra Dios y fue desechado de su estado original. Eso significa ser destituido. Por el pecado, nosotros fuimos quitados de nuestra posición original. Y eso
nos convirtió a nosotros, todos, sin excepción alguna, en pecadores, sin importar la raza, el color, sin importar la edad. Todo ser viviente que haya nacido a través de una mujer, la palabra de Dios nos enseña que somos pecadores, con excepción de Jesucristo, y voy a hacer él aclarando. Primero, Jesucristo no fue formado del proceso biológico que todos los seres humanos somos formados entre la unión de un hombre y una mujer. Jesucristo siempre ha existido, Él es Dios, Él simplemente tomó a una mujer para llegar al mundo, pero todos sabemos por la palabra de Dios que fue por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, Jesucristo desde el nacimiento no nació en pecado. Jesucristo nació puro, sin mancha, como Él es, y en el tiempo que estuvo aquí en la tierra tampoco pecó en nada. Con excepción de nuestro Salvador Jesucristo, todos somos pecadores. Pero vamos a tratar de irnos al comienzo donde teníamos la posición original. Y eso está en el libro de Génesis. Vamos a considerar solamente 2 versículos. Génesis capítulo 2, quiero considerar el versículo 16 y el versículo 17, que dice de la manera siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí, a manera de resumen, es una historia bastante conocida. Todos sabemos que el primer hombre hecho por Dios de el polvo de la tierra fue Abraham. Y de la costilla de Abraham Dios hizo a Eva, la mujer. Entonces, en la palabra de Dios nos damos cuenta que los primeros seres humanos hechos por Dios fueron Adán y Eva. Ellos fueron creados para servirle a Dios en santidad, para vivir una vida linda y agradable al Señor, alabando y glorificando el nombre de Cristo. Pero ¿qué pasa? Dios hizo un huerto. Un huerto es un lugar donde está lleno de todo tipo de frutas. Todo tipo de fruta, un lugar bien bonito. El hombre no tenía la necesidad de trabajar. El hombre era perfecto en su totalidad, pues el pecado no existía. Ese era el estado original del hombre. Pero ¿qué pasa? Dentro de todos esos árboles que Dios puso en el huerto, hubo un árbol en particular al cual nosotros nos vamos a referir, que es el árbol del bien y del mal. Dios le dijo claramente a Abraham, le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Yo no sé si usted es curioso como yo y a la vez es inquieto, pues yo en el momento que leí por primera vez este pasaje bíblico, yo dije, wow, pero ¿no era más fácil si Dios no ponía el árbol del bien y del mal en el huerto? Pues de esa manera el hombre no pecaría y no tuviésemos que pasar todo este proceso que estamos viviendo hoy. Sí, es verdad. Si Dios no hubiese puesto el árbol del bien y del mal en el huerto, no estuviésemos pasando por esto. Pero ahí aprendí a través del Espíritu Santo que Dios no creó robots, sino que Dios creó seres humanos y nos dio libre albedrío para que nosotros le sirvamos de manera voluntaria y por convicción, por amor hacia Él. ¿Y cómo podemos comprobar que amamos a Dios si no hay nada que nos tiente?
Fíjese eso. Analice eso. Entonces, por eso Dios permitió que el árbol del bien y del mal estuviese en el huerto, para que el ser humano le demostrara que aunque tenía la capacidad de elegir entre eso que estaba ahí y Dios, él podía tomar la mejor decisión de elegir a Dios. Pero no fue el caso, hermano. Todos sabemos que la serpiente habló con Eva y Eva habló con Adán, y entonces entró el pecado al mundo. Ahí fue que el hombre fue destituido de la presencia de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Y ahí la Biblia nos revela el primer pecado del hombre, que fue la desobediencia. Desobedeció a Dios. Pero, ¿por qué entonces tenemos que pagar con la culpa de Adán y Eva? Si fueron ellos los que pecaron, explíqueme eso, varón de Dios. Pues te explico de la manera siguiente, para que tú me puedas entender. Como Adán y Eva fueron los primeros seres humanos hechos por Dios directamente, Adán de la tierra y Eva de la costilla de Adán, y Dios lo hizo con sus manos, la Biblia nos presenta que después de Adán y Eva, todos los seres humanos que hemos nacido basado en el proceso biológico que ya todos conocemos, que es la unión de un hombre y una mujer. Después de Abraham no ha habido otro hombre que haya nacido como Abraham, que fue hecho de la tierra. O sea, Abraham fue hecho directamente de la mano de Dios sin pecado. Pues nosotros, amados hermanos, que somos descendientes de Abraham, que somos hijos de Abraham, nosotros entendemos que todos los seres humanos que han existido después de Adán y Eva han nacido bajo el proceso biológico. Por lo tanto, somos hijos de Abraham. Y todos sabemos que en biología nosotros heredamos la genética de nuestros padres. Hay muchos casos que, aunque suenen muy duros o suenen como un poquito fuerte, pero hay muchos casos de mujeres que tienen SIDA y han dado a luz, y los hijos, sin tener la culpa de la mala vida de la madre, han heredado esa enfermedad y hasta han muerto de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos la genética de nuestros padres. Y aunque suene duro, nosotros heredamos el pecado que cometió Adán y Eva. Y ese pecado nos apartó de la presencia de Dios. Ese pecado, hermano, nos destituyó de la presencia de Dios. Pero lo bueno y lo lindo de Dios es que inmediatamente el hombre peca, Dios crea un plan. Y vamos a ver el plan de Dios revelado en el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí, en el contexto en el que se está dando esta conversación, es Jehová hablando con la serpiente que engañó a Adán y a Eva. No vamos a entrar en esa polémica. No, que el problema fue Eva, el problema fue Adán. El problema fue el de los dos. Y más cae sobre Adán, que Adán era el hombre. Entonces, el caso está que el hombre falló.
Y aquí en el versículo 15 Jehová le está diciendo a Satanás, a la serpiente, que Satanás en ese momento había tomado la forma de la serpiente, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Y aquí se presenta la primera profecía de nuestro Mesías, de nuestro Jesucristo, de nuestro Salvador. Porque inmediatamente el hombre cae, Dios no se queda tranquilo. Dios crea un plan, crea una forma de que nosotros nos volvamos a Dios, de que nosotros volvamos a nuestro estado original. Y Él dice aquí que la simiente, hermano, simiente es una semilla. O sea, ¿de dónde nacemos todos? Nacemos de una mujer. Entonces, la profecía está diciendo que de la mujer que se dejó engañar de Satanás, Dios iba a levantar a un Salvador, hermano. Por eso, la mujer de Dios la levantó. Después que la mujer cayó o falló al Señor, el Señor inmediatamente la puso en alto para que vuelva a Dios, para que se arrepienta. Y le dice, de la mujer, de esa simiente, aleluya, saldrá el Salvador. Y esa simiente te herirá en el calcañal. ¿De dónde nació Jesucristo, hermano? Nació de una mujer. Ahí se cumplió esa profecía. Y Cristo, hermano, cuando muere en la cruz del Calvario, es quien nos limpia de ese pecado y de todos los pecados que hemos tenido que pasar durante todas nuestras vidas. Cristo es quien el Padre le da toda autoridad. Cristo es el único camino para ir al Padre. Cristo es el único y suficiente Salvador con el cual nos podemos reconciliar con Dios y volver a nuestro estado original, hermano. Entonces, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? Porque hemos pecado desde que nacimos. Desde que nacimos, heredamos el pecado de Adán y Eva. Y el pecado no agrada a Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo a veces escucho personas que dicen, wow, ¿por qué ese Dios es tan fuerte o tan malo que creó el infierno? ¿Por qué si Él no amaba tanto? Hermano, el infierno no fue creado para nosotros. El infierno fue creado para Satanás y los que le siguieron. Pero el pecado nos lleva a ese lugar, porque el pecado nos hace partícipe del mundo y nos hace un afiliado de Satanás. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos las cosas que Dios no le agrada, nos convertimos en transgresores, nos convertimos en enemigos de Dios. Así lo enseña la Escritura. Cuando pecamos somos enemigos de Dios. Dios aborrece el pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Entonces, Dios no es que nos envía al infierno. No vamos nosotros mismos si no aceptamos a Cristo y no nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay oportunidad. Mientras estemos vivos y respirando, hay oportunidad para nosotros volver a nuestro estado original, amado amigo. Por eso, aunque tú escuches ese mensaje que suene un poquito duro, que suene un poco fuerte de que tienes que arrepentirte, créeme que el cristiano no lo hace con la intención de querer demostrar que es más perfecto que tú.
no lo hace con la intención de querer ridiculizarte delante de las personas. No, no, no. Lo hace porque tiene un conocimiento de lo que el pecado hace en el ser humano y Él no quiere que tú pases por esa situación. Él quiere que tú te reconcilies con Dios como Él se reconcilió. Por eso yo, amado amigo que me estás escuchando, te traigo este mensaje, te traigo esta voz de alerta para que te arrepientas al igual que yo. Cuando nosotros nos arrepentimos, nosotros nos dolemos de todo el mal que hemos hecho en toda nuestra vida. La palabra arrepentimiento significa dolerse de algo. Tú no te puedes sentir bien si tú sabes que no estás agradando a Dios. Y la Biblia nos enseña que los estándares de Dios son más altos que los estándares del hombre. Hay muchas personas que piensan que solamente pecar es acostarse con una mujer, es meterse a un banco. Jesucristo dice que el que mira y codicia a una mujer ya adulterado. Los estándares de Dios son más altos. Pero la Biblia enseña que un corazón contrito y humillado Él no lo rechaza. La Biblia enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si tú y yo nos arrepentimos de todo corazón, Cristo transforma nuestra vida. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y lleguen a vosotros tiempos de refrigerio. Por eso, amado amigo, es que tenemos que arrepentirnos. Yo tengo una abuela, la cual amo mucho, la quiero mucho, y siempre que tengo la oportunidad yo le hablo de la palabra. Y yo le digo que tiene que arrepentirse. Y ella me dice: ay, mi hijo, ¿de qué yo tengo que arrepentirme si yo no robo, yo no mato, yo le hago un bien a cualquiera? Y tengo para decirle que públicamente yo doy testimonio de mi abuela de que todo eso que yo le mencioné, ella no lo hace. Para mí, mi abuela es una persona ejemplar, una persona con muchos valores, pero necesita arrepentirse. Necesita confesar a Cristo como su Salvador. Porque el que no confiese a Cristo en vida, el que no acepte a Cristo como su Salvador personal, que el Padre fue a Él quien le dio toda autoridad, no podrá recibir el refrigerio de su alma. Por eso es que es tan importante, amado amigo, arrepentirse. Pero arrepentirse del pecado, de las cosas que a Dios no le agradan. Por eso, si tú, amigo, que me estás escuchando, todavía no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados, estás a tiempo, amado amigo. Yo quiero invitarte a que tú aceptes a Cristo y te convierta en nosotros los cristianos que somos pecadores arrepentidos. Oye, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros somos pecadores arrepentidos. Nosotros inmediatamente aceptamos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y tenemos un Espíritu Santo que día a día nos dirige, nos guía para que no pequemos, nos ayuda. Y cuando hacemos algo que Dios no le agrada, mira, sentimos un dolor aquí en el pecho, en el corazón. Y créeme, no es que el evangélico no peca, pero si peca, se arrepiente inmediatamente porque tiene un Espíritu Santo que le convence de pecado. Y yo viví en los dos mundos. Yo no nací en el cristianismo, yo no nací en el evangelio. Yo estuve en el mundo y créeme, amado amigo que me estás escuchando, que cuando yo vivía una vida sin Cristo, para mí hablar una mentira era algo normal. Yo lo sentía como parte de mí. Yo no sentía ningún remordimiento. Para mí era algo normal.
y una serie de cosas que yo hacía que a Dios no le agrada. Y puedo decirte públicamente también, y personas que me conocen desde mi juventud podrían también rectificar eso de mí. Yo no fui una persona ante la sociedad que pudiera decir mala. Ante la sociedad siempre fui un joven tradicional, ordinario, nunca que me adentré en vicio de droga, en cosas así como grandes, pero yo estaba pecando delante de Dios, yo estaba haciendo cosas que no le agradaban al Señor. Hay mucha gente que quieren clasificar el pecado, que esto es más malo que otro, no. Delante de la presencia de Dios, pecado es pecado y todos tienen la misma paga. Por eso es que Dios quiere que nosotros todos nos arrepintamos de nuestros pecados. Esta pregunta y estas palabras, amado amigo, es que yo he querido compartir contigo en esta noche. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Tenemos que arrepentirnos porque Cristo ama al arrepentido. Cristo no quiere nada con el pecado. Amado amigo, mi intención no es restregarte tus pecados en la cara. Mi intención no es decirte que yo soy mejor que tú. No. Esa no es mi intención. Mi intención es decirte que yo conozco un Cristo que te perdona, no importa lo que tú hayas hecho. Si tú te arrepientes de todo tu corazón, Él te limpia de todos tus pecados. Amigo que me ve, arrepiéntete que Cristo viene pronto. Arrepiéntete porque Cristo está a la puerta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escucharnos y nos vemos en otro contenido. Si te gusta lo que estamos haciendo, te invito a que compartas nuestro mensaje, nuestros videos, que te suscriba y que también comente. Si hay alguna persona que desea visitar nuestra iglesia, estamos también dispuestos a ayudarle. Nosotros no congregamos en los Estados Unidos, estamos en el estado de Rhode Island. Si hay alguna persona que me esté escuchando y quiere recibir ayuda para seguir buscando de Dios, estamos a la disposición. Escríbanos ahí en la caja de comentarios, estamos a la disposición para ayudarle en todo. Así que siga apoyándonos en nuestro video y dele like, que es muy importante porque YouTube sigue recomendando nuestros videos. Que Dios le bendiga y Dios